a lo que vimos en la clase pasada, ¿les sirvió de algo? ¿Les ayudó como a, de repente, como sacarse tierrita de los ojos y poder verlo de otra forma? O sea, que ¿O no ya ustedes lo estoy tenían como diciendo muy claro previo a esta tontes. charla que tuvimos hace 8 días? Yo siento que mi equipo sí ayudó un poco. Bueno, o sea, más, no que solo un poco, pero justo como, o sea, también nos pedían también los profesores como que no nos adentráramos, o bueno, que no nos, que siguiéramos avanzando. Entonces, ya estábamos como en parte del programa arquitectónico, ya zonificación, concepto. Entonces, siento que, o sea, sí lo retomamos, pero creo que no con tanta fuerza, puesto que también ya nos pedían que, pues, avanzáramos. Claro, sí, claro, claro. Es que es un tema un poco raro porque ustedes ven SIG en qué semestre, en cuarto semestre, ¿no? Ujú, ujú. Sí, en cuarto. Todo quinto y Wow. sexto siguen usando GIS. Sí. Sí, este semestre, el semestre pasado, que fue quinto, lo utilizamos para Peña del Aire y en sexto también lo utilizamos para la parte de análisis. Cada quien utilizó una, o sea, se le asignó una esfera, como la ambiental, social, y Ujú. utilizamos, ajá, puro sí. Ok. Y para hacer el diagnóstico, ¿a qué llegan? ¿A qué llegaron en esas fases? ¿Cómo hicieron la interrelación entre las tres esferas? ¿O realmente no hubo interrelación y fue acumulación de información, descripción y de ahí dimos al salto al programa arquitectónico? No, sí hubo un diagnóstico. Cada equipo, bueno, cada equipo realizaba un diagnóstico de su esfera y después lo Ajá. compartimos en el grupo. Y ya cada equipo tomaba esos diagnósticos que cada equipo hizo y los iba, pues sí hubo momentos de repetición y todo, e hicimos un plano diagnóstico ya integral y, ajá, fue plano diagnóstico integral y de eso hubo entrega hace como, no sé si hace una semana o semana y media. Ujú. Entonces, este, bueno, ajá, hubo repentina y la repentina era entregar eso, el diagnóstico integral y pues sí considero que hubo interrelación, pero siento que sí, este salto de escala ha sido difícil o más complejo, entonces como que sí a veces costaba tener en cuenta como tantos elementos al mismo tiempo y ver cómo se relacionaban. Ok, y al momento en el que hacen el diagnóstico, ¿cómo vinculan que ahorita que ya entregaron, esto está increíble porque justo es la discusión que traemos Daniela Barrañón y yo, que ahorita que ya hicieron el diagnóstico, en este momento, ¿cómo están aterrizando esos aspectos? O sea, si ustedes me pudieran enumerar, y son 30 personas, y estaría buenísimo tener la voz de los 30 para que vayamos ampliándolo. Todos ya hicieron su propio diagnóstico por equipo, ¿no? En el caso del Río, del proyecto que están llevando ahorita de diseño, de taller de diseño. Entonces, ya todos estuvieron y tuvieron acceso a la información en las diferentes dimensiones en las cuales se hizo el análisis y ahora ya se hizo un diagnóstico integrado. De este diagnóstico integrado, ¿qué aspectos son los más relevantes que ustedes van a considerar para hacer su plan maestro? Esto forma parte de la metodología, no estamos alejados al final del día de la práctica de taller, porque justo la metodología lo que nos va a permitir es jerarquizar y organizar y analizar y diagnosticar y prospectivar las mejores alternativas en función de la información que estamos recabando, que estamos describiendo, que estamos interrelacionando para poderla llevar a propuestas de diseño. Entonces, en este momento que ustedes tienen plan maestro, ¿cuáles son los aspectos más relevantes que detectaron en su diagnóstico? ¿Y cómo piensan bajarlos a su plan maestro? Ay, hola, buenos días. Sí, yo estaba en Hola. equipo con
con Octavio y nuestra esfera fue la esfera ambiental. Entonces, algo que nos tocó muy fuerte, porque fue la que más estuvimos estudiando, fueron los escurrimientos, y justamente porque hay partes del río que se inundan más y pueden ser zonas de riesgo. Entonces, en el plan maestro, lo que fuimos fue proponer unas zonas inundables para eso, bueno, donde se concentraban los escurrimientos más grandes. Ok, eso está bueno. Vamos a ir abriendo Este día justo hicimos, a propósito estamos haciendo esta pausa para poder hacer este ejercicio como de conexión entre lo que estoy viendo en metodología y lo que estoy viendo en proyectos. Y sí quisiera que todos contribuyamos, porque para el caso de metodología todos tenemos la información. Yo su información sobre proyecto la ignoro. Y es muy bueno que la ignore porque lo que quiero aprender, lo que quiero tener esta sesión es el feedback que ustedes tienen de lo que han recopilado. Y en función de eso, ver si hoy podemos hacer como una organización general para poder aprender a plasmar lo que bajamos de nuestro diagnóstico a estrategias generales. Sí, estoy de acuerdo en que hay cosas puntuales que son principales en obtener, pero como lo expliqué hace 8 días, todo se corresponde a una caja donde voy acomodando cada tema. Y esa caja se transforman en estrategias o ejes que van a regir mi plan maestro. Y en función de esos ejes, en una segunda fase más ordenada, ya bajo las estrategias de diseño. Y en una fase mucho más ordenada, ya bajo el criterio de diseño. Y si tienen tiempo, que no sé si vayan a llegar a eso, pues ya bajo en el criterio de diseño, ya estoy bajando la imagen objetivo que quiero lograr. Pero ya tuve todo este recorrido en el que desde mi diagnóstico, que es mi evaluación ambiental en todos los sectores, estoy definiendo qué es. Entonces voy bajando por escala, voy bajando por escala, por escala, por escala. Y voy diciendo cuáles son las cosas más importantes que van a ser mis ejes, ¿sí? Es decir, yo voy a hacer un saco. Bueno, ¿cómo construyo este saco? Primero hago un patrón, me mido las tallas, empiezo yo a configurar el objeto final, ¿no? No hago un saco cortando la tela y poniéndolo ya de una vez y ni siquiera me medí. No, tengo que recibir información para poder ir haciéndolo paso por paso. Y lo más correcto es eso, agarrar y decir del diagnóstico, marco mis ejes de intervención, cuáles son mis grandes temas, que eso es lo que me tiene que dar como resultado el diagnóstico. Y de ahí, ¿cómo lo voy haciendo operativo hasta llegar a la imagen objetivo que quiero lograr con mi criterio de diseño? ¿Sí tenemos ese camino como claro? A ver, chicos, 31. Si hay dudas, nos vamos a regresar, porque esto es bien importante. Esta escala que están trabajando es muy fácil en términos de que es la parte por decirlo así, es la escala más adecuada para que todos aprendamos metodología. Y una metodología regional, porque finalmente las escalas que ustedes están trabajando son regionales. O sea, bueno, no son regionales en su delimitación física, pero sí lo son en su impacto, ¿no? Trabajar con agua, el agua no nada más pasa en ese trayecto, viene de un punto A y termina en un punto B en el mar, ¿no? Entonces el impacto y el recorrido de lo que hacemos es largo, ¿no? Son sistemas abiertos, no se queda nada más en lo que yo estoy recibiendo en mis 10 kilómetros, ¿no? Son dinámicos, de tal suerte que tenemos que instrumentar de alguna manera metodología regional para poder entender, a grosso modo, cómo estamos caracterizarlo y poder diagnosticar, ¿no? Para discernir qué es como lo más importante. En este momento vamos a abrir una pizarra. ¿Cuántos equipos son? 10 equipos, pero un equipo hizo secciones y otro equipo hizo el plano base. A ver, ya abrí la pizarra y hoy vamos a tener como trabajo en esta parte. De hecho, vamos a hacer como una pausa en las lecturas. Y se tendrá que hacer un ajuste. Ay, ¿no se los mando por correo? ¿Pueden revisar sus correos? ¿Les es posible? Si no, ahorita copio. Sí, vamos. No llego por correo.
De todos modos, ahorita en el chat, a ver, copiar enlace, a ver, en el chat se los pongo, pegar. Bueno, ya se los había puesto. Bueno, aquí también en el chat les aparece. Bien, veamos. ¿Cuál es el tema? Ustedes están trabajando un río en Tlaxcala que atraviesa 5 municipios, o sea, 5 regiones administrativas diferentes, ¿no? Vamos usando los términos que hemos estado aprendiendo en metodología. Y estos cinco municipios obedecen a una sola cabecera municipal, o en sí mismos ellos tienen su propia cabecera municipal. Tienen su propia cabecera municipal, ¿no? Cada uno tiene un propio regidor o presidente municipal. ¿Sí es correcto? Sí. Ok, ahorita lo que va a estar bueno es que cada uno de ustedes, como se agruparon para hacer el análisis, ¿cuántos equipos hicieron para hacer el análisis? 10 igual. 10. De los que están aquí, todos forman parte de su propio equipo o están divididos con relación a otro grupo. ¿Cómo? También trabajamos con los otros del otro grupo. Bueno, pero sí, en este grupo sí hay representantes de los 10 equipos conforme se dividieron la información. Sí. ¿Sí? Ok, bueno, rápidamente vamos a hacer lo siguiente. ¿Me pueden contar un poco cómo hicieron el diagnóstico? ¿Aquí están en equipo todos juntos con diagnóstico? ¿O también participantes de otros, de su grupo de diagnóstico está en el otro grupo? Todo el grupo en general se hicieron de que grupos de 5 a 6 personas, entonces son los 10 equipos y para eso son los mismos equipos que mantuvimos para tanto para las esferas como para el diagnóstico y ahorita el plan maestro. Ok, perfecto. Vamos a ver entonces. Considerando que fueron 10, pero que sí hay, vaya, ¿cuántos de los que están aquí conforman? Bueno, no importa. De los que están aquí, por favor, agarren una página de Jamboree, de pizarra, y bajen toda la información así concreta, muy, muy concreta. Es como un ejercicio de síntesis de lo más importante para ustedes, que para cada equipo, que tiene que poner en su plan maestro. Yo sé que todos van por una evaluación final y que todos están desarrollando sus estrategias de diseño independientes, pero para términos de metodología, que es para lo que vamos a trabajar aquí, sí necesitaría que me dijeran cuáles son, en su diagnóstico, cuáles son los aspectos más relevantes a considerar para bajar en el plan maestro, desde cada perspectiva de cada equipo, porque evidentemente eso va a cambiar, ¿no? Va a cambiar según la preferencia, el gusto y la información de cada uno de ustedes. Recuerden que eso por sí mismo ya es un sesgo, pero se vale en este nivel. Entonces, porfa, agrúpense. Ustedes ya saben cómo han venido trabajando y démonos 10 minutos para bajar lo más importante, es hacer una síntesis, literal. ¿Sí? No, es llegar al mar. Es muy sencillo. La explicación es súper simple. El objetivo de cuando llueve y cuando el cauce baja de la montaña al mar, el único objetivo del agua es bajar al mar. Y conforme lo va haciendo,
va dibujando sobre la tierra, va dejando su trazo sobre la tierra. Y su trazo y trayectoria cambia con los años. Eso no tiene nada que ver ni con el uso de suelo ni con nada. Es un evento físico, natural, independiente a la mano del ser humano. De tal suerte que cuando el ser humano llega, no termina de entender que eso es el camino antiguo del río, sino que piensa que es su intervención lo que hace a que el río esté así. No, eso es una arrogancia completa del ser humano para observar el medio natural. Esto sucede porque el río naturalmente siempre va a buscar salir al mar y para ello va a erosionar la tierra. De tal suerte que conforme el río va bajando de profundidad, va abriéndose cauce entre las tierras, va erosionando y va minando y va haciendo una zanja cada vez más profunda, quedándose las terrazas aluviales a los costados o los recorridos del trazo antiguo del río mucho más arriba, pero no tan arriba con relación a veces a los niveles de los usos de suelo colindantes, ¿no? O a la utilización del suelo colindante, llámese si es urbano, comercial o lo que sea. Entonces, esas terrazas aluviales, en eventos máximos de temporadas de lluvias, se inundan, porque el río reconoce su cauce. Por eso ese dicho, ¿no? El río reconoce su cauce, reconoce las antiguas rutas que antes de ser tan profundo utilizaba para desplazarse a través de esas tierras. Sí lo expliqué de manera simple, sin meternos en tanto tecnicismo. Sí. Okay. Sí. Ahora, esas zonas son zonas hoy de inundación porque nuestra perspectiva hacia el medio ambiente parte de una visión completamente antropogénica, ¿no? Lo natural sería en el argumento decir, estas zonas forman parte de las áreas de amortiguamiento del río. ¿Por qué? Porque es su antiguo cauce. Estas áreas deben dejar de ser urbanizadas y tienen que reincorporarse como parte de las amenidades del río. No son una amenaza para el ser humano, es más, desde mi perspectiva muy a la inversa. El ser humano está arrojando probablemente muchísimos contaminantes, invadiendo el área buffer del río y por ello esas áreas tienen que recuperarse. Y así ni el ser humano está en riesgo por la pérdida de sus pertenencias y al río lo dejamos crecer y bajar orgánicamente como es la vida propia y la dinámica propia del río. Son dos formas distintas de verlo. Eso me conforma a mí dos perspectivas que puedo explorar como ejes de diseño. ¿Sí entendemos por qué? Claro que más o menos, vemos. ¿Sería porque con diseño tendremos que responder a esa problemática? Sí, y la forma en cual lo resuelves también es diferente. ¿Alguien conoce Canal Nacional? Sí. Ok. Canal Nacional, cuando estamos por Iztapalapa, donde están las viviendas unifamiliares, que son también como parte de Tasqueña, que aunque es Iztapalapa, también sigue siendo, es como una franja administrativa complicada. Hay una parte del canal donde hay cisnes, donde la ribera tiene vegetación y donde los vecinos pasean, y ahí no dejaron que interviniera nada de Cire Martínez, ¿no? Martínez, cuando ganó ese concurso. Y dijeron, no queremos que nos muevas nuestro pedazo de canal, porque queremos conservar a nuestros patos, queremos conservar a nuestras plantas y queremos seguir teniendo nuestras áreas de recreación. Pero si tú vas hasta Iztapalapa, más adentro donde está el Deportivo de las Arts, no sé si sigue siendo de las Arts, pero ya más rumbo a Iztapalapa, no es cierto, es Xochimilco. Ahí se pusieron gaviones, muros de gavión, cerrándose la conexión entre los asentamientos humanos y el canal. Esa pared de gaviones lo que provocó es que ni siquiera la fauna
pudiera acercarse a tomar agua, porque no tiene ninguna playa, por decirlo así, o un meandro, o una vieja plaza aluvial, para que la fauna pudiera acercarse y tomar agua. De tal suerte que lo que pasó es que el agua hasta huele mal, ¿no? Porque el Gran Canal ya no es un canal vivo, ya no es un río vivo, está alimentado artificialmente y las aguas a veces se quedan estancadas. Entonces, esa solución de diseño donde privilegio la seguridad para no tener riesgo hizo a que otros usuarios básicos y realmente usuarios de los cuales ese río es soporte de vida, dejara de serlo, ¿no? Entonces, a eso te responde la perspectiva desde cuál lo ves. Si lo ves como un riesgo, vas a querer cerrarlo. Vas a decir, ¿por qué es importante que ningún niño se ahogue o que mis pertenencias no se echen a perder? Y si lo ves desde la cuestión ambiental, dices, no, este cuerpo de agua ha existido mucho antes que cualquier ser humano, es soporte de vida para más personas que los humanos, entonces vamos a recuperar este espacio para poder rehabilitarlo y que sea congruente para satisfacer el soporte de vida de otros seres vivos y sin agredir o interferir con la dinámica de vida de los seres humanos, ¿no? O bien decir, no nos interesa a los seres humanos, se tienen que ir y vamos a rehabilitar toda esta parte para que sea soporte de vida como tiene que serlo y lo fue desde un principio antes quizá de la actividad humana. ¿Sí entendemos esa diferencia en esas tres miradas? Ok. Sí, creo que ya me queda más claro, la verdad, porque sí estaba divagando un poco. Eso nos pasa a todos, eso es naturaleza humana, todos divagamos. No te sientas mal por ello. Al contrario, siéntete bien porque lo reconoces. Bien, veamos. Ya estamos listos, ¿no? Sí, no sé, I don't know. ¿Les falta mucho o podemos ir más rápido con esto? Chicos, creo que a lo que pudieron poner hasta este momento está bien. Y Kelly, tienes una pregunta. ¿Por qué eran zonas del río antes? ¿A qué te refieres? No, era de cuando preguntó de que por qué algunas zonas aledañas al río se inundaban. Y, o sea, porque eran zonas inundables. Y dije, porque eran antes del río, ¿no? De su cauce natural. De su cauce natural. Súper. Muy bien. Bien, entonces vámonos como tendidos, como bandidos con esta parte de la presentación para ponernos la meta de la 1:30 acabar, como con este ejercicio, y ustedes regresen, aprovechen para comer y ya después se pongan a trabajar en lo que les falte. No sé si el día de hoy es mi última clase, pero si no, quisiera dejarles libre esta última media hora para que retomen las actividades que tengan que hacer. ¿Están de acuerdo? Con relación a proyecto. Sí, gracias. Vámonos entonces. Ay, sí, yo lo viví idéntico y sí es horrible tener entrega. No, a veces. En otras es muy divertido. Bien, entonces, ¿con quién empezamos? Equipo 1. ¿Nos podrías presentar, porfa? Está Leslie, Octavio, Maffer, Jocelyn y Citlali. Claro, yo presento. Bueno, pantalla. Sí, Amix, presenta. Listo, gracias. Bueno, lo que nuestro equipo hizo fue, ya con toda la información que teníamos de las demás esferas, fue hacer una especie de
como ponerlos en capas superpuestas para ver más o menos qué eran las cosas que coincidían y aquí escribimos las cosas que encontramos como más relevantes, que causaban tanto problemáticas como zonas de oportunidad, ¿no? Por ejemplo, en lo ambiental pudimos encontrar que había zonas inundables, erosión cerca del río, aguas contaminadas, zonas agrícolas de temporal y anual. En la esfera social vimos que la población predominante es la joven de 10 a 24 años. En la perceptual nos dimos cuenta que la zona más insegura está cercana al centro y hay olores desagradables y falta de iluminación. También en la esfera urbana el equipamiento se concentra en el centro, las iglesias tienen un gran valor para las personas. En la esfera cultural tiene una rica carga cultural, tanto, sobre todo en la zona más poblada y urbanizada, que es esta de aquí, no sé si se vea, esta de aquí, Ujú. que hasta contaba con eh, un recorrido para una celebración religiosa igual. En la movilidad nos dimos cuenta que no hay una conexión de forma interna en estos 5 municipios. Son como, es más que nada un espacio habitado de noche, ya que vienen a trabajar a lo urbano, a la ciudad, y se regresan al rural a dormir y habitar sus casas. En la infraestructura verde nos dimos cuenta que las zonas aledañas al río son agrícolas y en su mayoría algunas reservas o baldíos en último lugar. No hay como muchos parques y así. Y en la perspectiva de género nos dimos cuenta que los puntos de apoyo podrían concentrar en los principales sitios. Y todo esto se conectó justamente para tener este diagnóstico y podemos ver cómo se relaciona todo esto, ¿no? Que la población justamente más joven, Ujú. también en lo económico es la que más tenía, o sea, que tenía negocios, pero no especificaba qué tipo de negocios y, no, bueno, a mí en lo personal me hizo me causó ruido esa situación. No sé si alguien más quiere decir algo. Me causó ruido. Bueno, y en cuanto a la perspectiva de género, pues sabemos que Tlaxcala es un lugar donde pues hay mucha trata de blancas y analizando todo el río nos dimos cuenta de que la ciudad está planeada para los hombres, especialmente porque son los que trabajan y las mujeres son las que se quedan en casa cuidando pues a los niños. Igual, pues en cuanto al transporte, pues eh, no hay como rutas establecidas porque nos contaron nuestros compañeros que hay una estación, bueno, una central de camiones, pero realmente no lo usan y por lo tanto consideramos que el espacio está fraccionado y no está, como dijo mi compañera, Leslie, integrado con los otros municipios, o sea, no hay una movilidad clara. No, ¿revisaron el transporte público? ¿Tienen las rutas de transporte público para ver si hay déficit o sea, para reforzar este argumento de que no hay conectividad? Pues principalmente se dirigen hacia el mercado, o sea, hacia el centro de Tlaxcala, que es justo en el meandro más marcado Ujú. de este tramo del río. Y sí, o sea, vienen como de un poco de todas partes porque se concentra todo en este centro. Ujú. Pero entonces, vaya, que de cada uno de los municipios si hay un camión por lo menos que llega al centro. Sí, No sabemos como el dato como tal, pero intuimos que sí. Ok. ¿No vieron gente moviéndose en bicicleta? Culturalmente México tiene mucho el arraigo de desplazarse en bicicleta. Sí, bueno, en algunas imágenes en Google Earth, en Street View, sí pudimos ver a como dos personas cercanas al río que estaban en bicicleta y una por el centro, me parece, pero sí muy pocas y pues no está la infraestructura para una ciclovía.
pero tienes Ok. las áreas de cultivo. ¿Saben qué pasa cuando damos este brinco de información? Cuando salimos de trabajar escalas urbanas dentro de una ciudad y nos enfrentamos a espacios más rurales, que tenemos la preconcepción de que las cosas tienen que funcionar conforme funcionan en mi ciudad. Es decir, en mi ciudad yo tengo Metrobús, tengo metro, tengo N cantidad de transporte público, tengo la alternativa de la ciclovía, tengo la alternativa de la o sea, tengo N cantidad de alternativas para moverme dentro de la Ciudad de México, pero la Ciudad de México tiene condiciones específicas que la hacen ser la Ciudad de México y que distan mucho de ser Tlaxcala, el río Zahuapan, ¿no? Entonces, para poder entender esta parte, sí es necesario, eventualmente, yo sé que es muy difícil porque ahorita no han podido hacer trabajo de campo y ni la UNAM lo va a permitir y nadie va a permitir que ahorita se vayan a Tlaxcala, pero sí como que quitarnos la idea y la venda de cómo funciona desde mi ciudad y cómo desde la perspectiva en la que yo ocupo, habito y uso el espacio público en mi ciudad, pienso, determino, analizo y observo que así debe de ser todos los lugares. ¿Sí me doy a entender en ese punto? Porque entonces, si desde ese punto nos ponemos, le hace falta todo, ¿no? Sí, bueno, aquí tendría duda justo con ese comentario. Sí, dime. O sea, por ejemplo, no está de que, como aquí en la ciudad, que hay un carril específico para bicicletas y tienen estos camelloncitos chiquitos, Ajá. que entonces, o sea, pero como dices, sí están estas áreas de cultivo grandes. em, Más bien sería como establecer una ruta ciclista y no necesariamente hacerla tangible, o sea, no poner de que ay, no recuerdo cómo se llaman, los que van en el piso para delimitar. Ajá, no Ajá. necesariamente ponerlos, pero sí tener esta planificación de rutas. Uh-huh. Puedes tener la planificación de rutas, pero a lo que voy es que en estas escalas es muy importante el trabajo de campo que sea de 2 días. Porque con 2 días tú te das cuenta por dónde pasa la gente, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México se tuvo que poner un carril y confinarlo de esa manera, porque de otra manera no hay cómo tú manejes bicicleta en la ciudad. Ajá. Se tuvo que empezar con una educación vial para reforzar las rutas y un carril para que los coches no se subieran. Pero este no es tu escenario aquí, ¿no? O no lo sabemos, pero por lo que veo, la mayoría del espacio tiene zonas de amortiguamiento agrícolas. Entonces puede ser que no necesariamente tengas que trazar una ruta, o sí. Aquí el punto es que para tomar esas decisiones, lo correspondiente es ir al campo. Sé que ahorita no lo vamos a hacer, pero en un futuro si tienen que trazar estas cosas en contextos que no son urbanos o tan urbanizados como la Ciudad de México, lo importante es ir al sitio, observar en qué se desplaza la gente, preguntar cómo te desplazas, preguntar cuántos camiones hay. Si no están en los cuadernos municipales, sí deben de estar en los municipios, porque los municipios sí tienen sus rutas, porque a ellos les cobran un impuesto, entonces si lo llegan a tener, si no mapeado, por lo menos sí saben cuántas rutas hay, y sobre eso tomas decisiones conforme a datos. Está bien que se intuya, pero sí nos tenemos que quitar el tema de estamos en la ciudad y estamos trabajando en espacios urbano-agrícolas rurales, ¿no? Son diferentes las dinámicas. Ese con relación a la bicicleta, a la movilidad, porque este país, a excepción de las áreas del norte, hablo de San Luis para arriba, la mayoría de la gente se mueve en bicicleta. En Chihuahua no va a pasar, ¿no? Ni de broma, ni en Monterrey menos. Llegas a 40 grados centígrados en un día, al mediodía. Pero en estos espacios la gente se mueve en bicicleta, ¿no? Es más barato, es más asequible para las gentes tener una bicicleta que un coche. Y la bicicleta se convierte en el mecanismo. Y ves a todos los niños moviéndose siempre en bici, ¿no? Es como muy cultural. Solo hay que verificarlo. Pero las rutas, entendamos que también pues, no necesariamente necesitan una ruta, ¿no? Porque muchos de ellos pueden conocerse, entonces dejan que pasen entre las zonas agrícolas.
Eso es como la única observación que haría con movilidad, porque sí es como más complejo y requieres más datos. Pero así como lo tienes, plantéalo y quizá es todo un éxito y yo estoy inventando, ¿no? También puede ser, ponlo en duda. También el caso de perspectiva de género. La forma en la cual yo lo haría tangible y real es con la población económicamente activa y dividida por género. Quizá ahí nos damos cuenta que esto de que las mujeres se quedan en casa es también falso. No necesariamente real. Necesitas tenerlo argumentado con eso, con población económicamente activa dividida por género. Porque también estos espacios ya no son lo que eran hace 20 años o hace 10 años, y por más rurales que los veamos, eso es también de repente falso, ¿no? Porque también hay mucha industria y en mucha industria también requiere a nivel regional la mano de obra de las mujeres, que se prefiere sobre la de los hombres. Entonces solamente yo lo confirmaría utilizando la población económicamente de las mujeres. La trata es muy complicada y realmente quisiera que aquí fuéramos como muy honestos en este sentido, porque desde la arquitectura de paisaje, ¿cómo absorbes ese tema? ¿Cómo lo resuelves? ¿Cómo lo haces operativo en una estrategia de diseño? En ese caso, nosotras estábamos proponiendo de que, bueno, más bien como estrategias, como tener más aperturas visuales, una información más consciente del ambiente desde un punto de vista, no tener lugares muy escondidos o cosas por el estilo, más un poco en diseño, pero el tema como tal de trata, pues sí, creo que sería muy complejo tratarlo Sí. a Creo nivel que, de diseño. creo que el problema, y es un tema que yo traigo con ustedes muy cañón desde el grupo pasado, yo entiendo que somos mujeres y algo que yo trabajo, yo no abordo, por ejemplo, el robo de niños en centro comercial. Yo le digo eso a un cliente y mi cliente me corre, ¿no? Yo lo que le digo a mi cliente es, vamos a generar los espacios seguros para que ninguna persona usando tu centro comercial pierda el contacto visual con su hijo y este puede estar en un ambiente supervisado y seguro por todos los adultos que hay a su alrededor. Si tú le dices a una persona que vas a abordar la trata de blancas, es como muy confuso, no controversial, solo confuso, porque, pues, ¿cómo? Entonces creo que más bien sería, y eso es a nivel hiperceptual, ¿no? Hay una percepción de inseguridad y eso afinándolo desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi perspectiva como diseñadora, hay una gran percepción de inseguridad. Yo y mi equipo no nos sentimos seguros y ahí me vas como acupuntura a decir qué espacios son los que no son seguros en un diagnóstico y por qué no son seguros. Recuerden que tenemos los diagnósticos justo son lo que nos abre la puerta a los proyectos. Tú con un buen diagnóstico sacas chamba bien cañón. Eso es lo importante del diagnóstico, aunque todo el mundo en taller nos diga, no es cierto, la propuesta de diseño, ni más. Lo que primero te agarra a un cliente, gobernador, presidente municipal, empresario y demás, es qué problema le vas a solucionar. Y ese problema lo desmenuzas desde el diagnóstico, no la estrategia de diseño. Ese es un error muy grave en el que la gente elimina el valor del diseño, del diagnóstico como herramienta, ¿no? Como herramienta de venta. Porque requiero, o sea, vamos a vender este proyecto en Tlaxcala y tú le dices al gobernador que vas a resolver, que vas a abordar desde perspectiva de género la trata de mujeres, te va a decir cómo, ¿no? Entonces el objetivo y el eje de ese tema debe de ser seguridad. O lo que quiero atacar es la percepción de inseguridad que las mujeres o como mujeres sentimos en este espacio. Y eso lo puedes validar a través de entrevistas en campo. Agarras a un grupo focal de mujeres de un rango de edad específico y les preguntas, ¿lo sientes inseguro? Y probablemente te van a decir que no. Porque volvemos al tema, lo estamos viendo desde nuestra perspectiva citadina. O probablemente la sorpresa es que sí, ¿no? Que sí lo sientan inseguro, porque ahí han sucedido cosas de las cuales ellas han sido víctimas y no han podido socializar. Pero entonces tú ya estás utilizando una herramienta que refuerza tu argumento de que necesitas crear espacios seguros que son, ahora sí, en función de lo que ellas te arrojan como información,
Es decir, bueno, a ver, estos espacios deben de tener arbustos, no deben de tener arbustos, no importa cómo sea, ¿no? No debe de tener arbustos, deben de ser plazas firmes, o sea, duras, deben de tener iluminación a cada 2 metros, deben de tener una banca a cada 3 metros, no debe de haber, o sea, ya empiezas tú a decir, bueno, ¿desde dónde empieza el acoso en el espacio público? Desde los 3, 5 años, ok, pues nada debe de venir más que un niño o una niña de 3 años de edad, ¿no? ¿Cuánto mide una niña de 3 años de edad? O sea, empiezas a construir realmente los espacios seguros para los niños, ¿no? Y para las niñas, para los adolescentes o las mujeres, porque nada más hablamos de género y nos olvidamos de también niños, ¿no? Y la trata también tiene que ver con niños, tiene que ver con niños, tiene que ver con niñas, tiene que ver con personas que no se requieren, que no son necesariamente cisgénero, ¿no? O sea, es muy amplio el tema. Para mí es más valioso trabajar seguridad en términos de pensar en poblaciones vulnerables, porque a todos los pones al mismo, que solo hablar de mujeres. Porque si hablamos de democratizar el espacio debe de atender a la diversidad, no solo a las mujeres. Espero no haberme clavado mucho con eso, pero sí creo que es muy importante, porque tenemos que ser el objetivo que quieres, pero tenemos que encontrar las palabras que a ti te permitan anclarlo en una siguiente etapa como diseño, ¿no? Algo más con esta presentación. Bueno, áreas verdes, infraestructura verde evidentemente no va a haber, chicos, ¿no? Y realmente infraestructura verde solamente podríamos abordarlo, según yo, desde mi perspectiva en Europa, ¿no? Donde sí hay infraestructuras verdes operando y funcionando. ¿Aquí cómo tomaron esa decisión? Eso fue un poco equipo de infraestructura verde justo. Y pues sería como el efecto de multiescalaridad que tiene el hecho de hacer cierta planeación en relación a varias áreas verdes. Por ejemplo, el río, que es un tramo lineal, es nuestro punto focal y tiene diferentes proyectos detonadores a lo largo de este. Pero, o sea, a unos 500 metros del río o a 750 metros o a 1 kilómetro, hay otras áreas verdes, pero es un poco, bueno, lo que yo estaba notando porque nosotros no vamos a intervenir esas áreas verdes, o sea, las que están externas al río, a los lados, sino que vamos a dar las pautas para que se puedan conectar posteriormente o indicios de dirección para que las personas también puedan visitarlos posteriormente, pero densados. O sea, sí hay casas, pero en la zona norte hay menos y hay más cultivos. E igual en la zona sur, como en el último kilómetro, yo creo, 2, 3 kilómetros, está el centro e inmediatamente se corta y comienza a hacer cultivos. Súper. ¿Y alguien tiene esa zonificación? Pues Yo no sé si recuerdo, en el diagnóstico. Ay, perdón. ay, perdón, es que recuerdo que los de proyectos hablaron mucho que el equipo 8 había hecho un buen trabajo en eso, en cómo caracterizar los espacios de rural y urbano. Uh-huh. Entonces sí los tienen. Bien. Creo que sí. Sí. Utilícenlos en diseño. Va a ser interesante lo que pueden hacer con eso. Y en el caso de la gente donde hay vivienda y hay casas, ¿saben si es como propiedad privada? O sea, la vivienda, las tierras que hay ahí que pertenecen a la gente. Pudieron diferenciar, porque veo que es como una de las cosas que tienen aquí. Espacialmente ustedes pudieron diferenciar las zonas agrícolas de las de temporal. ¿Y saben si hay alguna relación de las de temporal son propiedad de los campesinos y las de riego? Bueno, pudieron diferenciar más bien entre riego y... Sí, ¿verdad? Temporal. Sí diferencian agrícola y temporal. Ok.
No, no hay de riego, ¿no? Es temporal y anual. ¿Cómo anual? ¿Me pueden explicar eso? Que todo el Entiendo año que sí hay se da. temporal y de riego solamente. Que las de riegos, creo, son las que están justo a los lados del río y las temporales son las que están hasta el sur, después del centro, Mm, a creo. ver, ¿quién hizo la esfera ambiental? ¿Cuáles son las zonas agrícolas anuales? Son las que pues siempre están, o sea, son, o que siempre, por ejemplo, como el maíz, que están hasta que se acabe su ciclo y ya que concluye el ciclo, empiezan otra vez. A ver, vamos usando el lenguaje técnico. Cuando hablas de zonas agrícolas de temporal, hablan de eso, justo, de los ciclos. Eso es temporal, sea el cultivo que sea. Y las otras son las de riego, que son las que van a tener hasta 4 o 5 cosechas al año, en función del cultivo. Y son diferentes porque en procesos, ustedes ya lo deben de saber, llevaron clases de ciencias ambientales, ¿no? Las de riego van a tener mayor explotación con relación a las de temporal, ¿no? ¿Y por qué es un problema ambiental? Las zonas agrícolas. Por la sobreexplotación del suelo, ¿no? Bueno, en las de riego, sobre todo, como es intensiva, por así decirlo, Ujú. pues la erosión del suelo es más constante y no lo dejan descansar de alguna manera. Ajá, y por ejemplo en las anuales, cuando ya se acaban los cultivos, luego o vuelven a reutilizar ese mismo espacio o buscan otro. Entonces es cuando se empiezan a, pues, a usar más pastizales o las zonas verdes. Entonces, pues dejan erosionado el suelo sin nutrientes y se convierte igual en un pastizal inducido, y no ¿Y se ese vuelve. fenómeno lo tienen ahí? ¿De empresas que lleguen y exploten un terreno y después se vayan? O sea, renta de tierras, como Quaker en Querétaro, por ejemplo. Quaker sí hace eso, y lo hace en todo el mundo. De renta la parcela por 20 años, la explota y después la deja, o sea, deja tierra muerta, literal. Ese evento también lo tenemos aquí. Parece que no. Uh-huh. Más bien como para medirlos, ¿no? Para como centrar el problema. Pam, pam, pam. Que eso que menciona Maffer es real, pasa. Y pasa, por ejemplo, con Quaker, ¿no? Pasa con Barilla, pasa con muchas empresas internacionales que ya, por ejemplo, en el Bajío pasa mucho con la mora, con la fresa, con la zarza, no con la frambuesa, con todo lo que son frutos rojos. Eso sucede. Llegan las empresas norteamericanas, les rentan la tierra a los campesinos por 10 años, 5 años y las meten a alto rendimiento. Pero eso es así. O sea, sí te das cuenta porque hasta el paisaje cambia. Pero aquí hay que ver qué es de riego y qué hay, ¿no? ¿Qué cultivo hay? Por ejemplo, ¿saben qué es lo que se cultiva más en esta zona, en las áreas de riego? Por ejemplo, quien trabajó lo económico. ¿Alguien del equipo trabajó la esfera económica? Sí, una parte de el equipo espero que Súper. escuche. No, no les falta info, hay que jerarquizarla. Tienen muy buena información. Por ejemplo, el único aspecto que yo hago sobre infraestructura verde es un objetivo. No estás probando que esté. De hecho, ni siquiera tendría que existir, chicos. Ajá. O sea, quieres lograr a largo plazo una infraestructura verde. Es un objetivo a largo plazo. No estás, o sea, no necesitas comprobar que hay una infraestructura verde porque de hecho no la hay. Por lo tanto, no tienes nada que diagnosticar. Si estuvieras en el centro de Europa, tú dirías, aquí llevan haciendo infraestructura verde desde hace 25 años. Es el colmo que no haya, la voy a evaluar. Pero en Tlaxcala no tiene por qué haber. Es decir, hoy existente, funcionando.
No tiene por qué haber. Entonces tu infraestructura verde es un objetivo que te estás poniendo a largo plazo. Entonces no tiene por qué estar en el diagnóstico. Quizá en el diagnóstico me vas a decir, lo que sucede es que el crecimiento urbano ha generado áreas residuales que hoy no tienen ninguna función real en el territorio, solo son residuos. Lean por favor a Gilles Clement, les voy a poner la bibliografía. Cuando tengan vacaciones, es un librito súper chiquitito que se llama Manifiesto del Tercer Paisaje, porque él aborda muy bien este tema en todas las ciudades, ¿no? Dice, las ciudades crecen, haya planeación o no haya planeación, desbordadamente. Y el ser humano va dejando todos esos territorios aislados, separados, ¿no? Ya no hay conexión. Para algunos va a ser fragmentos verdes inmersos dentro de la ciudad, que a largo plazo, ese es el problema, ¿no? El crecimiento urbano ha generado fragmentación del área verde o de las áreas de cultivo, ¿no? Porque esto seguro fue cultivo antes. La ciudad va creciendo y va separando, va generando residuos en toda la traza urbana. Entonces, lo que necesitamos hacer a largo plazo, que es mi objetivo, es una infraestructura verde. Pero hoy día lo evalúo como el crecimiento urbano ha dejado áreas verdes fragmentadas, ¿no? Y ya, en una segunda fase, en tu fase de plan maestro, dices, mi eje rector son la infraestructura verde. Eso es lo que yo quiero lograr. O es mi objetivo a largo plazo, pero en este momento trabajo con el río. ¿Va? Eso sí es importante, porque sí hay que aprender a diferenciarlos. Estás en diagnóstico. Diagnóstico solo dices que no funciona, pero sobre lo existente, la red de infraestructura hoy no existe. Y reitero, no tiene por qué existir. Lo ponemos centrado. Si en la Ciudad de México no existe, en Tlaxcala, entonces como que centrémonos. Eso con respecto a esto. Ahora, con los que trabajaron economía, ¿saben qué produce Tlaxcala, esta región? Sí, bueno, dentro de sus unidades económicas encontramos que la más pues, predominante era comercio por menor, que me parece que es actividad terciaria. Y en el caso de la agricultura, No, esa está bajísima y pues nos pareció interesante porque o sea, está pues todas estas zonas adyacentes de campo y pues parece que no tienen mucho pues mucha empresa. ok, súper. Ok, bueno, solo alguna de las cosas que podemos, con lo que enriquecemos para poder hacer match de lo que estoy hablando de lo ambiental. Recuerden que lo ambiental pues, es general, ¿no? Entonces, más bien aquí sería como, no sé, yo le pondré otro nombre. En este sentido de ¿cómo quiero explicárselos así? O sea, si yo voy a trabajar en mi esfera ambiental o en mi esfera más bien urbana, ¿no? Porque son usos de suelo, esto ya son funciones, o desde el administrativo, que ya no tiene que ver con el análisis ambiental, ¿no? El ambiental ya es como otra bolsa, físico, natural. Si nos vamos al urbano y empiezo a ver que tengo muchas áreas agrícolas y las clasifico, entonces sí tendría que buscar yo en el equipo económico decir, bueno, hay áreas agrícolas, pues curiosidad, vamos a ver qué siembran, ¿no? Y si esto es relevante, porque si no es relevante tengo la oportunidad de cambiarlo, ¿no? Es decir, este uso de suelo agrícola puede tener otro uso. Y si cae en una terraza aluvial, mejor, porque entonces la recupero, o sea, si está al ladito, así adyacente al río, y es agrícola de temporal y no produce nada, podemos decir, ¿sabes qué estado? Tú la puedes expropiar y se queda para alimentar como un meandro para alimentar a los pajaritos, ¿no? Por ejemplo. No es que les falte información, solo hay que separarla en la cajita que va. Y desde lo que hay, claro. Mira, trigo, pajaritos, tienes pajaritos un montón, ¿no? Si hay trigo.
Y luego ahí dices, sí, tengo mucha fauna. ¿Y cómo lo complementas? Ustedes hablaban en sus análisis de que les gustaba la metodología socioambiental. Muchos hablaban de la fauna. No sé si les dio tiempo de revisar a la fauna. Quien trabajó esfera ambiental. Tenemos animalitos valiosos. Bueno, todos los seres vivos son valiosos, pero así como muy típicos de la zona. Pues sí, sí hay. El ecosistema es de bosque. No recuerdo bien la especificación, pero es bosque. Y hay pues varios anfibios, mamíferos. Sí, sí hay. Pero en la zona urbana no. O sea, justo en nuestro tramo de interés no, justo por la mancha urbana. ¿Quién sabe, eh? Bueno, Te diré, yo aquí estoy frente al Parque La Mexicana y tú dirías, como estamos inmersos en la mancha urbana, no hay aves. Hijo, Parque La Mexicana tiene más aves que humanos, te lo prometo. O sea, no hay manera. Hay muchísimos animalitos. Y empiezas a ver, y como está el cuerpo de agua, hay un montón de luciérnagas. Hay un montón de mosquitos. O sea, son como muchas cosas que hay que tener claro, nada más que es nuestro sesgo. No es que no existan, solo que no lo sabemos. Ok, sigamos la otra. Solo les pediría que esto de infraestructura vial, por favor, si no saquen lo de su diagnóstico. No va, no existe. O sea, no existe, es un hecho que no existe. Lo que existen son áreas residuales abandonadas, ¿no? Así a grosso modo, porque no sabemos. O sin una actividad funcional. sí, yo tenía una duda con eso. O sea, según yo la metimos en esta parte porque, o sea, no existe, como dices, pero justo para ver este potencial que puede llegar a tener estos chiquitos de áreas verdes. Entonces tú misma escúchate, para el potencial. Entonces, en el diagnóstico dices, hay áreas fragmentadas. Tantos metros cuadrados son de áreas fragmentadas, están inmersas en el tejido urbano y están en mal estado, no cumplen ninguna función a la ciudad. Pero en tu potencial dices, con todas estas áreas fragmentadas, inmersas dentro de la ciudad sin ninguna función, tienen el potencial de convertirse en parques. Y estos parques tienen el potencial de conectarse a través de ciertos corredores con el río y formar corredores ecológicos que puedan servir o dar un mayor servicio a la ciudadanía, a la flora y a la fauna. Pero eso es tu perspectiva. Es el potencial que tú estás encontrando. Ajá, hasta el potencial lo anuncias. Antes, es que si tú vas por la vida queriendo comprobar que no existe algo que no existe, pues no vale la pena hacer el diagnóstico, porque ya de facto ya no existe. Desde la perspectiva en que lo miras, no existe. Ajá, o sea, si tú dices, voy a llegar a Tinguintín para confirmar que no hay una infraestructura verde, pues sí, no necesitas ni hacer diagnóstico. No hay, ¿no? No hay. Sí, más bien sería análisis de áreas verdes, o sea, como cambiarle el nombre, o sea, infraestructura verde está mal. Desde todo lo que No, es que tiene un gran paquete, ya llevan clases de urbanismo, ¿no? Que se llama equipamiento urbano, ¿no? No, llevamos espacios urbanos y paisaje urbano. Bueno, hay una parte que se llama equipamiento. Y ese es otro que trabajas unido con población. Dices, bueno, a ver, ¿cuánta población tengo? ¿Cuánto equipamiento tiene que tener? Por ejemplo, en todos estos municipios, ¿cuánta es la población en total? 205,000 personas aproximadamente. 205,000 personas, o sea, ni en conjunto conforman una ciudad intermedia. Eso quiere decir que a este municipio su equipamiento va a ser menor, ¿no? Aquí, por ejemplo, no hay un hospital de especialidades. ¿O si vieron alguno? ¿Alguien revisó el equipamiento urbano? ¿No? No sabemos cuántas Sí, no sabemos con exactitud cuántas son porque no lo contamos así precisamente, pero sí existen equipamientos a su alrededor. Ajá. ¿Tienen universidad?
Sí, tienen universidades cerca, tienen centros de convenciones, tienen jardines botánicos, tienen escuelas, tienen iglesias, tienen hospitales, tienen servicios médicos de emergencia Una zona y arqueológica también. zonas arqueológicas y Y zoológicos. zoológico. Quieren trabajar infraestructura urbana obviando toda la infraestructura recreativa que existe. El éxito que no tiene Heinlein es que Heinlein no conecta nada. Todo se tuvo que crear alrededor de Heinlein. En un principio solo era la vía del tren y no había absolutamente nada, de un punto A a un punto B. Entonces tú llegabas al final de Heinlein y ay, en la madre llegué a nada, ¿no? Porque no hay nada que hacer. No hay una actividad, no hay un museo, no hay una galería de arte, no hay un centro comercial, no hay nada. Todo se tuvo que crear y hasta hoy se están creando los equipamientos que te den un pretexto de regresar a Heinlein y usarlo. Sí, porque Heinlein por sí mismo en su eje es muy interesante en diseño, pero en su integración con el contexto no. Y claro que te van a decir que Heinlein es el mejor, por eso es que no te pusieron a trabajar en leer lo que tienes alrededor. Por ejemplo, ¿sabemos si al lado del río hay hospitales? ¿Sabemos si hay escuelas? Sí hay. Sí hay. ¿Sabemos si ahí en ese espacio hay áreas verdes sueltas? Sí, también, bueno, son zonas ¿Como agrícolas parques? algunas y otras sí son áreas verdes. Fíjense, eso está bien interesante porque quieren hablar de seguridad, bueno, de trata de blancas y de cuestiones de género. Y una de las cosas que yo les sugiero que vean ahorita que están trabajando Plan Maestro, y quizá no ahorita, ya en la segunda fase de diseño, sí, pero como que guarden solamente, es cuántas escuelas de niñas de nivel kinder, primaria, secundaria, estas tres, están cercanas de lotes baldíos. Eso es bien importante. Porque esas condiciones son lo que hacen a que las niñas desaparezcan, por ejemplo, ¿no? No hay ojos que vean, no hay ojos adultos que vean. Entonces esos tres aspectos son importantes: lotes baldíos, áreas sin ninguna función y escuelas de niños, no nada más niñas, niños y niñas en primaria, secundaria y preparatoria. Y si este es un tema complicado que quieren abordar, esa es una buena forma. Es decir, tengo que generar espacios seguros, transitables, pero no a costa de cerrar el río y entubarlo, ¿no? No, sino generar una simbiosis que me permita a mí generar muy buena iluminación en piso, en medio y en alta, bancas, arbolado urbano que llegue de Tetalcopa hasta arriba, donde todos los ojos siempre estén viendo el espacio intervenido y diseñado por ustedes. Porque es seguridad, ¿no? Esas cosas son interesantes. Y eso suma a tu red de infraestructura verde. Y que estás atacando la parte del eje de seguridad, ¿no? Como el importante al tema de perspectiva de género. Volvemos al tema, mira perspectiva de género. No es que me caiga mal, no. Solo es que excluye a otros sectores que también son importantes. No nada más son mujeres las únicas vulneradas. Son mucha población, ¿no? Entonces creo que puede quedarse así. Y en infraestructura solo le sumaría eso. Ahora, ya se nos está acabando el tiempo. Yo dije que les iba a dar la media hora. Voy a revisar esto con más calma. Ustedes tengan su entrega. Y solo hay un comentario rápido. Vamos a cambiar un poco la dinámica porque estamos viendo, Daniela y yo, que el grupo que entró ahorita con ella no sabe trabajar unidades ambientales. Y mucho de la parte de este curso es esto. Es eso, que ustedes puedan hacer un buen análisis, un buen diagnóstico, que puedan derivar en ejes estratégicos de diseño. Primero, ejes temáticos, que va a dirigir todo tu análisis de prospectiva, y después el diseño, cómo lo encauzas a diseño. Ese es el objetivo de este taller. Solo que por unas cuestiones administrativas y de la propia naturaleza del plan de estudios, no nos vinculamos con taller. No, o sea, esto tendrán con la idea de que ustedes lo aprendan antes de que lleguen a octavo.
se convierte en un desfase un poco complicado. Entonces, vamos a estar trabajando con este tema. Sí, yo feliz les daría taller, se los prometo, me encanta esto. De hecho, es mi escala favorita, y en la que me he especializado más hasta la maestría. Entonces, el tema es... Sí, yo sé, pero no me contratan, chicos. Entonces, vamos a trabajar metodología bonito para que puedan ustedes también aprenderlo, ¿no? Y lo puedan ir operacionalizando. Entonces, me gustaría mucho, a reserva de que ustedes opinen lo contrario, que vayamos revisando su avance de taller y vamos metiendo los temas de metodología, porque sí me interesa mucho que lleguen a octavo sabiendo hacer un buen análisis, un buen diagnóstico y bajándolo a ejes estratégicos de diseño, para que ustedes ya puedan dar ese salto súper rápido, porque en la búsqueda de información y de jerarquización es muy complicado, ¿no? Y sí requiere de tiempo de reflexión que no tenemos en taller, que eso es súper claro, pero que en esta clase sí lo podemos tener. No sé qué les parezca a ustedes eso. Solamente va a haber dos lecturas que sí me parecen medulares hacer, que son de Jan Mahar, casi que son fundamentales para poder como tener este acercamiento. Y voy a reorganizar el plan, como las actividades, para que podamos ir, al menos que ustedes lo sientan muy agotador, que eso también es importante. Como hoy tengan su entrega mañana, reflexionen cómo está el tema ese. Yo hago la reorganización de las lecturas y de las actividades, se las comparto la próxima clase y seguimos trabajando sobre cómo manejar estas partes del diagnóstico, hacerlo operativo en términos de diseño, ¿no? Cómo se hace desde la escuela de Harvard, que es como finalmente como lo hacemos nosotros, la gente de mi generación, no sé cómo lo trabajan. Y podemos ir como de la mano trabajando, ¿no? Si ustedes me dicen, ¿saben qué, Fabiola? Yo no estoy entendiendo esta parte, o cómo lo estoy organizando, o cómo lo voy viendo, vamos a trabajar en este tema de las cajas, en estos como compartimentos de información para poder ir metiendo cada tema. Entonces, y tener este ejercicio de reflexión que sí quisiera que fuera este espacio y que taller no nos lo da, ¿no? Porque taller hay que resolver. Entonces, las herramientas con las cuales podemos resolver las podemos adquirir en esta clase y que ustedes lo ejecuten ya en taller. ¿Les parece bien? Piénsenlo y el próximo miércoles los vamos discutiendo y les voy presentando la nueva forma en la cual podríamos abordar esto para sacarle más provecho a todas las horas que pasamos buscando información y a veces diluyéndola porque no nos da el tiempo para bajarlo a proyecto como tal. ¿Están de acuerdo? Nos vamos aquí, reflexionenlo, lo hablamos el próximo miércoles. Descansen lo que puedan, tomen siestecitas de 10 minutos, son reparadoras, coman bien, cenen bien y si se desvelan solo toman mucha agua y vitamínense, chicos, para que estén sanos y fuertes y acaben sus entregas con éxito. Les deseo que les vaya muy bien hoy y que les vaya muy bien en su entrega el día de mañana. Me quedo con el Jamboree y sobre esto voy revisando y vamos armando esta estrategia para simplificar y organizar información de manera fácil, ¿vale? Que les vaya muy bien, chicos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Gracias. Cuídense mucho. Gracias, nos vemos. Gracias, bonito día. Que les vaya muy bien, que acaben prontito.